Muy buenas tardes. Para las que no me conocen, me llamo María Antonieta Mejía. Llevo muchísimos años perteneciendo a este maravilloso grupo de la Fundación Vida en Excelencia y Mujeres en Excelencia desde sus comienzos. Hoy me pidieron que compartiera un tema que la verdad toca mucho mi corazón, y sobre todo después de que descubrí que es un don de Dios, y es el don de dar. El don de dar es un regalo de parte de Dios, como todos los dones que Él reparte como Él quiere. Y lo más hermoso es que aunque no lo entendamos, eh, el saber de que son dones irrevocables porque Él mismo escogió y decidió depositar en cada persona los dones como Él sabía que esa persona podía fluir en ellas. Entonces, para mí, de verdad que eso ha sido aún un regalo más grande todavía. Hasta el momento en que empezamos a leer un libro que estamos estudiando, un grupo de aquí de las mujeres, eh, se llama Una vida de bendición, y de verdad que se la recomiendo a todas. El autor es un pastor norteamericano llamado Robert Morris, y en este libro el pastor Robert Morris examina el significado de una vida de bendición, eh, y nos enseña a conocer o a descubrir los principios de Dios eh, para gobernar a través de la mayordomía, a través del dar, a través de las ofrendas, todas las bendiciones a las cuales tenemos derecho. ¿Y por qué es tan importante que tengamos conocimiento de esto? Porque sin ese conocimiento, el enemigo nos va a mantener cegadas. O sea, va a nublar nuestro entendimiento y está evitando que nosotros podamos empezar a caminar en esas promesas que Dios ha dejado para todos y cada una de sus hijos. Cuando se estaban repartiendo los capítulos de este libro, yo de verdad que inicialmente no me apunté para ninguno, pero por razones que solo Dios sabe, finalmente llegó a mis manos el capítulo número 8 del libro, que es el don de dar. Les voy a compartir dónde explica este don. Si quieren, después ustedes se los voy a leer, pero luego ustedes pueden llegar y buscar en sus Biblias en Romanos 12, del 6 al 8, y dice lo siguiente: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Y aquí viene este don del cual voy a hablarles en esta tarde. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y algo que me impactó mucho es los versículos siguientes. Y volvemos en otra parte de la palabra donde él explica sobre los diferentes dones de profecía, enseñanza, don de lenguas, y especifica que podríamos tener todos esos dones, pero si no hay amor al ejercer o al fluir en esos dones, entonces ahí de verdad que no está Dios. Y aquí en Romanos 12, de 9, sigue: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Cuando empecé a leer este capítulo y como a tratar de entender qué era lo que este pastor nos estaba llevando a entender,
para luego poner en práctica en nuestras vidas. O sea, la primera sorpresa, como les compartí desde el primer momento, era darme cuenta que el don de dar era un don dado por Dios. O sea, que ayer que precisamente compartíamos el capítulo, varias del grupo, todas aportaron pues, sus pedacitos de conocimiento, lo que ellas habían descubierto, lo que el Espíritu Santo les había revelado. Y verdad que una de las del grupo decía que, o sea, si nosotras, o sea, no dejábamos que el Espíritu Santo fuera el que nos guiara aún en el don de dar, o sea, entonces era casi como, pues, infructuoso de alguna manera, hasta que no realmente entendiéramos la importancia que era ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios para poder llevar a cabo este don. A ver, listo. Entonces, volviendo a la premisa de que los dones son dádivas de Dios, el primer ejemplo que tenemos fue el mismo ejemplo de Dios, cuando Él entregó a su propio Hijo por nosotros. O sea, Él fue capaz de despojarse de su Hijo amado para que nosotras hoy tuviéramos lo que tenemos, que es poder tener una relación íntima con Él, poder alcanzar todas esas promesas que Él dejó escrito para cada uno de nosotros, donde nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, donde hoy podemos de verdad saber de que Él nos está invitando a tener una vida y una vida en abundancia. O sea que si decimos, no, pero ¿y cómo hacemos para ejercer o las que no tenemos ese don de dar? O sea, estamos llamadas a ser imitadoras de Jesús. O sea, Él por eso caminó durante esos 33 años aquí en la tierra, para que nosotras, para que todos sus hijos no pudiéramos decir, es que no sabemos cómo hacerlo, porque Él caminó aquí precisamente para dejar ejemplo. Y uno de los ejemplos que tenemos más grande, no solamente de amor y de generosidad, fue lo que Dios Padre hizo para nosotros, que fue entregar a su Hijo. Descubriendo o estudiando lo de este don de dar, lo más importante es recordar, como dice en 2 Corintios 9, del 6 al 7, que se los voy a leer porque me pareció de verdad muy hermoso, porque quizás solamente hemos escuchado un pedacito donde dice que Dios ama al dador alegre, pero eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 9, de 6 a 7, donde dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y sigue, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor y a qué nos está invitando en la tarde de hoy? De que somos las primeras beneficiadas en fluir en el don de dar. Inclusive las que de pronto digan, pero es que para mí no es tan fácil, porque la verdad es esa, para no todo el mundo le es fácil dar, entregar, compartir. Por eso es un don, porque a quien Él se lo da, fluye con ese don, es como incontenible, es algo puede más que uno mismo. O sea, uno quiere dar para poder bendecir, para poder suplir. Lógicamente, hay unos parámetros, unas premisas que estábamos discutiendo o compartiendo en la noche de ayer, y era que habían dos cosas muy importantes. Primero, pedirle guianza al Espíritu Santo de Dios
porque es un don que fácilmente se puede manipular a la persona que lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando una persona es dadora y es una dadora alegre y es una persona generosa, entonces, por alguna razón, las personas que de pronto ven que esta persona fluye en este don, entonces tienen como, iba a decir que el imán, pero no, o sea, dicen, bueno, esta persona es tan dadora y de todas maneras tiene, pues yo tengo en este momento una necesidad, entonces yo voy a pedirle, le voy a contar mi necesidad. Y yo hace muchos años recuerdo que eh, una pastora en una iglesia donde yo me congregaba nos enseñaba de que cada vez que tuviéramos una necesidad, la que fuera, nosotros debíamos primeramente ir y presentarnos delante del Padre y pedirle a Él, perdón, que fuera Él nuestra respuesta, que fuera Él el que supliera esa necesidad. Entonces, para las personas que tienen el don de dar, una de las cosas más importantes es poder, o sea, poder ir delante del Padre y a través de su Santo Espíritu pedirle que sea Él quien nos guíe, que nos muestre si eh, debemos o no en ese momento sembrar en esa, aunque sabemos, aunque sabemos que, o sea, que Dios nos anima en todo momento a dar, porque volvemos a su ejemplo de que dio a su hijo y nos da continuamente, nos da vida, nos da provisión. Eh, él no quiere tampoco que nosotros caigamos en la manipulación de los demás. Otra cosa es que siempre demos con el corazón, de verdad, como dándolo para Él, porque eso es lo que estamos llamadas a hacer. O sea, no es ni buscando el reconocimiento de la persona a la que se está bendiciendo o en la que se está sembrando, sino que de verdad podamos hacerlo como para Dios, que es lo que Él nos anima a hacer en su palabra. Eh, Hoy que estaba como repasando las notas, el Señor me llevó a recordar el momento en que Jesús está en la casa en Betania y resulta que está también con los discípulos y María coge un frasco muy costoso de perfume y decide derramarlo a los pies de Jesús para lavarle los pies, para ungirle los pies. Y los que estaban ahí brincaron y decían, pero ¿cómo es posible que seas capaz de botar, de desperdiciar, de alguna manera lo estaban diciendo, un perfume tan costoso que hubiéramos podido vender para ayudarle a los pobres? Pero resulta que en la misma palabra Jesús los exhorta y les dice, los pobres siempre los tendrán, mas a mí no siempre me tendrán. Entonces, Dios, ¿qué nos está diciendo con eso? Que a través de nuestro dar, que nosotros lo hagamos siempre pensando en que lo estamos haciendo para Él, cumpliendo no solamente sus preceptos, sino para agradarlo a Él. Tenemos lo de los diezmos, tenemos la siembra, tenemos las ofrendas, pero, o sea, y todo esto es dar. Ahora, muchas de ustedes se preguntarán, bueno, pero resulta que yo quiero dar y yo siento que yo quiero ser generosa, pero no tengo el dinero o lo que tengo no me alcanza. Pues, compañeras, hoy las animo a algo que el Señor nos enseñó a través de nuestro compartir de ayer y es que el dar no es solamente en la parte financiera, en la parte material. Podemos dar una palabra de ánimo, podemos dar un abrazo a una persona que en ese momento está afligida, se sienta sola. Podemos dar nuestro tiempo, porque es que el tiempo no tiene precio. O sea, cuando uno es capaz de entregar parte de un rato de su día para ir a acompañar a alguien que está en una necesidad, que de pronto, como lo hablaba una compañera anoche, cuando hay una situación de una enfermedad y las familias están en un hospital o inclusive en un hogar y de pronto no hay personas que puedan relevar a la persona que está de cuidadora, el poder ofrecernos, eso también es dar y eso también es agradable para el Señor. Algo que en mi caso particular el Señor me enseñó o me ha venido enseñando en los últimos años fue que les comparto que para mí la verdad, y decía, Señor, pero yo cómo voy a decirlo
para que no parezca como que me estoy jactando. Y resulta que el Señor me decía, ¿por qué las mujeres cuando están estrenando algo hermoso, un vestido, se acaban de, no sé, de cortar el cabello, tienen un maquillaje nuevo, alguien les regaló una prenda, una joya, van y con felicidad, con alegría, van y no presumiendo, sino como compartiendo esa dicha que estas cosas triviales o materiales puedan sonar, vas y le compartes a las demás personas, a las personas cercanas a ti, a tus amigas o a tu familia. Decía, ¿por qué no vas a poder decir que yo te regalé? Por eso comencé diciendo hoy que el don de dar es un regalo de parte de Dios y no tenemos por qué, las que lo tenemos, las que ya nos hemos identificado con este don, que lo podamos hablar y abiertamente y con humildad de corazón, de que es un regalo que Dios nos entregó y que estemos dispuestas a poder ponerlo al servicio del Señor, en las necesidades que Él nos permita conocer. Y como les digo, no necesariamente es dinero, o sea, puede ser tu tiempo, puede ser un abrazo. Yo aquí tenía varias cosas apuntadas. Mira, no solamente es dinero, es el tiempo, es amor, también es el servicio que podemos prestar en un momento dado. Son los dones que Dios a cada una nos ha dado, porque Él a todas, no, yo creo que no hay ninguna persona, no hay ningún hijo, ninguna hija de Dios que pueda decir, es que Dios a mí no me entregó nada, porque a todas nos ha entregado algo. Y es en ese lugar secreto, en ese aposento íntimo que tenemos, donde nos encontramos con Él, donde Él nos revela eso, si de pronto aún no lo hemos descubierto. Es más, yo desde que tengo uso de razón, creo que he fluido en el don de dar, pero ni siquiera lo había dimensionado como hoy lo estoy entendiendo, y donde de verdad estoy sintiendo que estoy aprendiendo a apreciarlo, y con reverencia y de verdad con temor y temblor de parte de Dios les digo, le estoy pidiendo que me ayude a poder fluir en ese don conforme a su corazón y a su voluntad. Entonces, poder compartir con las personas que Dios nos pone a nuestro alrededor los dones y los talentos que Él nos ha dado, eso también es el dar. O sea, porque hoy el tema es el don de dar, y el dar abarca muchísimas cosas. Una de las cosas, por ejemplo, que también el Señor me ha estado hablando, es que nosotros tenemos que ser agradecidas con los dones que Él nos da. O sea, eso es una importantísima lección que he aprendido en este tiempo, y es que en todo tiempo demos gracias a Dios, en todo tiempo alabemos al Señor, y sobre todo cuando somos conscientes de los dones que Él nos ha entregado para poder bendecir a las demás personas, a nuestro prójimo, porque como hemos escuchado muchas veces, y yo lo escuché por primera vez de boca de Enrique, es que sin prójimo no hay evangelio. O sea, sin la persona que Dios pone delante de nosotros, no podemos mostrar eso que Dios nos ha entregado. Estudiando esto, leía que Dios, por ejemplo, se deleitaba en dar. Y como les dije desde el principio, el mayor ejemplo lo tenemos en su Hijo Jesús, cuando entregó su vida por nosotros. Nosotros estamos llamados a imitar a Dios, y su Hijo nos dio ese ejemplo. Y una cosa, por ejemplo, que aprendí en este tiempo cuando estaba como desmenuzando todo esto, es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea por revelación divina que nosotras podamos fluir en los dones que Él nos ha dado, porque un don pienso yo que es como un músculo, las que hacen ejercicio, si no lo ejercitas, entonces se atrofia. Entonces, aunque los dones son dádivas de Dios, regalos de Dios,
y son irrevocables, también tenemos que aprender a ejercer esos dones, y no es a través de nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría, sino por revelación divina a través de su Santo Espíritu. Les compartí hace un momentico que yo desde que recuerdo, yo siento que he fluido en ese don, y de verdad que es algo que me supera, algo que como que fluye dentro de mí y me desborda, porque eso también lo compartíamos ayer, es algo que es como incontrolable, pero de una manera buena. Lo que pasa es que muchas veces es mal interpretado. A mí en lo personal me ha pasado muchas veces y sentí compartirlo hoy porque no sé cuántas de las que hoy están aquí conectadas o las que se van a conectar, de pronto les ha pasado algo parecido, donde se entregaron, donde dieron algo, llámese dinero, llámese tiempo, llámese un detalle, y de pronto se sintieron abusadas en algún momento. Entonces, lo importante es pedirle al Señor que de verdad recordemos siempre que lo que estamos haciendo, lo que estamos dando, lo que estamos entregando es por Él mismo, porque si no, no seríamos capaces de hacerlo. O sea, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros somos capaces y estamos capacitadas para dar porque Él dio primero a nosotros a través de su Hijo, por el amor que nos da todos los días, por la vida que nos da todos los días. Entonces estamos rodeadas de ejemplos innumerables, infinitos, de demostraciones de el dar de Dios, de la generosidad de Dios, del amor de Dios. Les compartía que en mi caso, fui lastimada en algún momento o en varios momentos de mi vida porque quizás estaba muy nueva caminando con el Señor, y las personas de alguna manera, no todas, pero hay personas que tienen como no sé, como ese espíritu como de manipulación, de cuando ven o intuyen que una persona es de una manera, no sé si consciente o inconscientemente, como que tienden a aprovecharse de esa persona. Y a mí me pasó en muchas ocasiones y mi corazón se dolía, pero luego, pues, como que se me quitaba porque, vuelvo y les digo, el don es, o sea, es incontrolable. Simplemente fluye, y aunque uno quiera como taparlo, como que ya no siga saliendo, es inevitable, porque es Dios el que hace que esto fluya como esos ríos de agua viva que dice la palabra, que fluye cuando es su presencia en nosotros. Entonces, yo me acuerdo que en diferentes escenarios, que realmente pues eso ya se lo presenté hace mucho tiempo a Dios, pero hoy lo comparto por si hay alguna que lo necesita escuchar, para que hoy sus corazones sean sanados de esto, de pronto de haber sido lastimados, de haber sentido que fueron manipulados, que fueron de alguna manera, no sé ni cómo, qué palabra utilizar, um, llevados no podemos decir que obligados, porque dudo mucho que alguien lo obligue a uno a hacer algo, pero uno en su buena intención, uno escucha de pronto el problema de alguna persona, inclusive de las mismas familias, porque cuántas de nosotros hemos sido lastimadas por nuestras mismas familias, ellas sin querer, y nosotras creyendo de que estamos honrando, de que estamos sirviendo, porque es como lo que se espera de nosotros, y más cuando se está fluyendo en el don de dar. Entonces nos extendemos sin reparo, y de pronto recibimos un batacazo y sentimos como que nos cortaron la cabeza y nos abren el corazón, pero ahí está otra vez Dios diciéndonos, no importa, no importa, porque hoy les quiero decir, la recompensa, y eso se habló ayer, no sé cuál de las compañeras lo compartió, la recompensa que nosotros tenemos que buscar no es la recompensa aquí en la tierra, no es esperando que a esa persona que se le extendió la bendición, llámese como la quieran llamar, póngale el nombre o el título que le quieran poner, sean los que nos van a retribuir, porque realmente la retribución que estamos llamadas a buscar de corazón es esa recompensa de parte de Dios. Es más, muchas veces quizás ni siquiera lo vamos a recibir aquí en la tierra,
pero dice la palabra y eso nos debe animar en el día de hoy, aunque muchas dirán, ¿y entonces tengo que esperar hasta llegar allá a su presencia? Pues de pronto sí, porque Dios también hay veces no permite que nosotras recibamos esa retribución porque está guardando nuestro corazón. Una de las compañeras ayer hablaba, nos dio un ejemplo de algo que sucedió hace unos años en una convocatoria de alguien que trabajó durante muchos meses para entregarnos un regalo muy hermoso en el cual había trabajado por meses enteros y había otra persona que parece que fue y también dio un detalle eh, y a esa persona en un momento dado como que le dieron el reconocimiento público, pero a esta persona que había trabajado no se la dieron. Pasaron los meses y a esta compañera le llegó a sus oídos lo que había sucedido y lo lastimada que estaba esta persona y ella la exhortó en amor y le dijo, ¿y de quién estabas buscando la recompensa? Porque quizás era Dios que estaba guardando tu corazón. Entonces hoy eso venía otra vez a mi memoria y verdaderamente Dios que es omnisciente, que sabe realmente lo que nos va a levantar, pero no en orgullo ni en altivez, sino que nos va a levantar el ánimo o inclusive aquellas cosas que nos van a llevar a sentirnos inclusive un poquito más arriba que de pronto una compañera, él como todo lo sabe, él hace las cosas o no permite que pasen precisamente para guardar nuestro corazón. Y eso es lo que hoy él me recordaba una y otra vez, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guardad tu corazón, porque de él mana la vida y engañoso el corazón más que todas las cosas. Y muchas veces en nuestra humanidad, porque no dejamos muchas veces aún en el don, quizás sale nuestra humanidad, nuestra carnalidad y podemos estar esperando algo a cambio, una tocadita en el hombro, un agradecimiento, aún un detalle, pero resulta que Dios quizás no lo permite siempre. ¿Por qué? Para guardar nuestro corazón. Entonces, hoy que esto sea como una palabra de ánimo y casi como un refrigerio para las que en algún momento van a escuchar esto y han estado en una posición como esas, donde sus corazones han sido lastimados por personas en las cuales ustedes se han extendido de alguna manera, dándoles lo mejor de sí, como María en Betania, como la viuda que entregó lo único que tenía, mas sin embargo Dios las recompensó. Entonces es ahí, ese es el galardón al que hoy Él nos está llamando, que hagamos lo que hagamos, lo hagamos para Él, en excelencia, como Él lo dejó escrito y por el ejemplo que nosotros tuvimos a través de su Hijo Jesús. Eh, como Él no se contradice nunca, hoy volví y empecé a pedirle, bueno, Señor, tú sabes que yo no soy muy buena como para memorizar versículos bíblicos y mucho menos saber exactamente dónde están, pero me recordaba cuando Él dice que Él está buscando oidores y no solo, que no está buscando solo oidores, sino hacedores de su palabra. Y todas estas palabras, todos estos versículos que hoy les he estado compartiendo y seguramente versículos que Dios les va a traer a cada una de ustedes cuando ustedes de pronto vayan a sus casas y repasen esto o el mismo Espíritu Santo empiece a removerles cosas para enseñarles, para llevarlas a otra dimensión como nos está llevando a las que nos dio el privilegio de estudiar este libro, que ustedes se empiecen a caminar conforme a su palabra, que esa palabra escrita no solamente quede escrita acá, sino que quede escrita en nuestros corazones con tinta indeleble para que nosotros podamos empezar a caminar conforme a su palabra. Y entonces es en su palabra y a través de su palabra que Él respalda lo que nos pone a hacer. Les quería hacer una pregunta a las que hoy están escuchando. Cuando en algún momento Dios les ha permitido dar dinero, tiempo, servicio, amor, compartir sus dones, ponerlos al servicio del prójimo. ¿Qué motivación han tenido ustedes para hacer esto?
¿Qué hay en sus corazones que las ha llevado a fluir o a hacer esto? Porque él una y otra vez me repetía, o sea, te tienen que preguntar, tengan el don o no lo tengan, o sea, ¿cuál es la motivación? Y lo leímos ahora en Segunda de Corintios, o sea, debemos hacerlo con alegría, pero siempre sabiendo para quién lo estamos haciendo. Debemos mantener una actitud de humildad siempre, cuando, sobre todo cuando estamos fluyendo en los dones que Él nos da y sobre todo en el don de dar, porque ese don, como yo lo he ido entendiendo poco a poco, si no es Él el que nos está guiando en todo momento, fácilmente, porque desafortunadamente así somos los seres humanos, podemos enaltecernos, nos podemos enorgullecer y resulta que todo don hay que pulirlo y ahí es donde necesitamos la ayuda de Dios, porque si nosotros empezamos a dar primero buscando una recompensa, pues no lo estamos haciendo como para Dios. Si estamos dando y resulta que estamos de alguna manera en algún momento, porque el orgullo se nos puede meter y ahorita les voy a compartir cómo, y de una manera tan fácil como hablan de esas pequeñas zorras que vienen a dañar los viñedos. Entonces, hay que estar continuamente presentándole a Dios las cosas como las vamos a hacer, en el momento que las vamos a hacer, a dónde las vamos a dirigir para que sea su Espíritu Santo el que nos ayude. O sea, durante muchos años Dios me permitió hospedar diferentes personas, pastores, misioneros en mi casa, me permitió cuidarlos, o sea que no era solamente dar, es más, creo que a pocas personas les di económicamente, pero sí les ofrecía mi casa, les ofrecía un plato de comida, les ofrecía el carro para poderlos llevar a donde tuvieran que ir. Estaba pendiente de sus cosas. O sea, miren que hay multiformas de poder dar y de darlo como para Dios. Y resulta que yo lo que no sabía es que el principio de sembrar y de recoger eso no lo quita nadie porque es un principio de parte de eso, es una ley de la siembra y la cosecha. Resulta que por años y años y años yo estaba ejerciendo esa ley sin realmente saber qué era lo que estaba pasando. Y no, alguna de ustedes me imagino que, o muchas de ustedes han escuchado cuando Enrique, cuando está dando sus seminarios de finanzas, habla pues de la hermosura que sucede cuando, por ejemplo, el agricultor o el sembrador coge 3 granitos de maíz y resulta que lo siembra en la tierra y cuando menos piensa, no sé cuántos cientos de granitos crecieron y salieron y resulta que en la economía de Dios, y no sé si él como por chiste dice que Dios es el peor de los economos, de los financistas, porque de muy poquito que damos, resulta que Él multiplica. Y durante todos esos años que yo estaba atendiendo a sus siervos, me estaba permitiendo, que me estaba dando la oportunidad de sembrar sin darme cuenta que en algún momento iba a cosechar, pues él sí lo estaba apuntando, él sí lo estaba anotando en su libro, porque hay algo muy hermoso que Azucena nos dice mucho, y es que Dios no es deudor de nadie. Y por más que nosotros queramos superar lo que Él hace, siempre vamos a quedar cortas. Y resulta que pasaron muchos años, y yo escuchaba a Enrique Azucena cómo Dios les abría puertas, cómo Dios de pronto los bendecía, no sé, en algún viaje que hacían, y eran cosas que ellos habían hecho en su momento, pero por ahí 10, 15, 20 años atrás, yo decía, ay Dios mío, tú, pues realmente yo algún día podré experimentar eso. Y resulta que como Dios no es sordo, y aunque como dice su palabra, muchas veces ni hemos terminado nuestro pensamiento, ni siquiera ha salido la palabra de nuestra boca y resulta que Él ya la conoce, pues Él estaba escuchando hasta mis más íntimos pensamientos y hasta esos deseitos que uno a veces tiene que, ay, yo quiero vivir eso. Y resulta que hace como, puedo decir que hace como 2 años más o menos, empecé
a recoger lo que yo había sembrado, porque algo muy hermoso es que Dios respeta el género, como nos lo ha explicado Enrique. Dios respeta el género. Si nosotros hemos en algún momento hospedado personas, les aseguro que en algún momento, cuando usted menos lo espera y en las condiciones pues que uno no se imaginaba, de pronto alguien lo está hospedando a uno sin uno ni siquiera buscarlo. Si sembraste ropa, vas a recoger ropa. Lo que hayas sembrado, como el agricultor, o sea, si un agricultor siembra eh, manzanas, pues no va a recoger naranjas. Entonces, de la misma manera funciona en el reino y aquí en la tierra. Entonces, resulta que íbamos para uno de los viajes fuera, creo que fue el de Guatemala, y todas estábamos eh, confirmando nuestras reservaciones en los hoteles. Yo ya había pues dado mi nombre y estaba esperando que me dijeran pues dónde tenía que depositar y demás, cuando recibo una llamada que una de las mujeres en Guatemala había solicitado que ella quería hospedar a un pequeño grupo. Y, oh sorpresa, yo estaba dentro de ese grupito y yo decía, pero no entiendo, yo casi no la conozco, pues no es amiga mía, o sea, creo que la he visto, la he saludado en algún momento, pues ella cómo me va a meter en la intimidad de su casa, o sea, no entiendo. Y de verdad que luché y llegué inclusive de osada y de descarada casi a rechazar lo que Dios quería hacer bendiciéndome a través de esta mujer, porque llegué a decir, no, es que yo ya tengo reserva, ¿sabe qué? Que le den ese cupo de pronto a una mujer que no tiene con qué pagar el hotel. O sea, pero no, pues a mí no me parece. Y resulta que yo creo que Dios estaba como que moviendo su cabecita y diciendo, Dios mío, hija, no has entendido absolutamente nada. O sea, gústete o no te guste, la ley de la siembra y la cosecha se cumple porque es una ley mía. Y pasaron los días y yo todavía renuente a aceptar esa invitación y no me acuerdo si fue a Azucena o fue Dios que me habló, no recuerdo, pero lo más difícil fue cuando me mostró que había orgullo en mi corazón, porque hay algo, o sea, hay una línea muy delgada en uno hacer las cosas como para Dios y hacerlas en nuestras fuerzas o según como a nosotros nos parezca. Y resulta que el Señor empezó a mostrarme de que había orgullo en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo llevaba toda mi vida dando, sembrando, o sea, era algo que yo hacía de una manera natural, porque como les digo, este don de dar, como es dado por Dios, o sea, es algo que es inevitable uno sentir hacerlo, pero yo no había hecho la conexión de lo que yo había estado sembrando durante años y lo que Dios quería que yo empezara a recoger a través, por ejemplo, de esta invitación de esta persona. Entonces, eh, lógicamente, al principio inclusive empecé, no, esto no son pensamientos de Dios, esto, o sea, y empezó una lucha interna hasta que de verdad entendí que era una dávida de Dios, que así como Dios a mí me había dado el don de dar, pues resulta que esta mujer, porque he tenido la oportunidad de conocerla a través de esa experiencia, es una dadora también y yo creo que tiene el don de dar, porque para ella es algo completamente natural y no se trata de que la persona tenga más o tenga menos que otra persona económicamente hablando, es la condición de su corazón, es esa alegría con la que uno se quiere como extender, como darse, como entregarse a las otras personas. Y esto es lo que ella hace y era lo que yo venía haciendo durante décadas. Entonces, bajé la cabeza con humildad y de verdad entendí que era Dios mismo el que me estaba diciendo, hija, estás cosechando lo que durante tantos años sembraste. Entonces, no saben ustedes la bendición que fue poder estar ahí. El Señor empezó a recordarme, inclusive porque nos dio a las que fuimos, les digo que ni que hubiéramos estado en un hotel 5 estrellas. Era un lugar de ella para compartir con su familia y o sea, y nos llevó a ese lugar para mimarnos,
para bendecirnos y para mostrarnos, porque si hay algo que había en cada una de las mujeres que Dios permitió que estuviéramos hospedadas en la casa de esta mujer, es que todas tienen el don de dar. Y de verdad, con humildad se los digo. O sea, yo no he conocido mujeres más entregadas al prójimo, más alegres cuando son capaces o cuando Dios les permite, porque es un regalo inclusive de Dios el que nos permita poder extendernos de diferentes maneras. Y esa era como el común denominador de las mujeres que nos quedamos. Volviendo a eso, lo que les estaba diciendo, o sea, aunque no entendamos, así como muchas veces uno no entiende la ley de la gravedad, aunque no entendamos o hasta si hasta el día de hoy, como yo hasta hace muy poco apenas lo entendí, la ley de la siembra y la cosecha se cumple por encima de nosotros mismos. En Proverbios 3:27 también dice que no hay nada más profundo que dar. Entonces, si empezamos a escudriñar su palabra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, o sea, nos habla de dar y de dar y de dar. No sé si ustedes han escuchado que dice que siempre es mejor dar que recibir. Y si lo pensamos bien, de alguna manera cuando damos, siempre recibimos. Y mire que les acabo de dar ese ejemplo. Es más, a partir de ese momento me empezaron a suceder cosas. En ese viaje especialmente, yo me acuerdo que estábamos en una reunión de mujeres y nuevamente, para las que tienen el don de dar o las que en algún momento dado, porque quizás no tengas el don, pero hay veces Dios te ha llevado a compartir de lo que Él lo que ha puesto en tus manos o sea dinero, o sea lugar, o sea tiempo, seas tú mismo, seas tú misma, resulta que quizás no te va a llegar de la persona esperada, no va a llegar de la fuente donde tú hiciste tu siembra. Resulta que en ese mismo viaje estábamos en un desayuno y cuando llegó la hora de pagar el desayuno, todas estábamos pidiendo nuestra cuenta y una mujer que había llegado nueva al grupo se acerca a Azucena y le dice, mira, yo le quiero pagar el desayuno a Julana y a Perana. O sea, una de las personas a las que ella iba a bendecir pagando el desayuno era a mí. Entonces, una vez más me sentí como incómoda, pero era nuevamente Dios diciéndome, ¿cuántas veces diste un desayuno? Cuántas veces sembraste un plato de comida? O sea, entonces no rechaces lo que venga de mi mano. Entonces yo hoy les digo, aún a las que quizás han luchado con que es que, claro, he sido lastimada, no rechacemos los dones que Dios nos ha dado, especialmente este don que es tan maravilloso porque es una manera de el amor de Dios. Y como les decía, eh, disculpen, es que hoy me prestaron un teléfono porque y desafortunadamente no sé cómo manejarlo y no sé si montar una llamada. Eh, lo que les iba a decir era que el ingrediente principal de dar, trato de colgar esto, que el ingrediente principal de dar es en amor. O sea, si no tenemos amor, como inclusive lo habla eh, de que si te mueves en el don de la profecía o si te mueves en el don de la enseñanza o si te mueves como pastor o como evangelista o como apóstol, pero no tienes amor, entonces no tienes nada. O sea que todos los dones, inclusive el don de dar, lo tenemos que hacer en amor y con generosidad en nuestro corazón. Y hay una cosa que, por ejemplo, porque les tengo que hablar con el corazón, y es que en mi casa no todas han podido entender,
cuando hoy que sé que es un don y que es un regalo y una dádiva de Dios, pues ya no me voy a volver a sentir mal, pero por años me criticaban el que yo fuera de pronto tan generosa con las personas que no conocía y desafortunadamente las personas que estaban a mi alrededor, que son pues mi familia, hay veces se daban cuenta de que donde yo había dado, donde yo había sembrado, las personas quizás lo habían tomado o lo habían recibido de una manera quizás equivocada. Y eso dañó el corazón de ellos. Y era una constante y una continua crítica hacia mí por hacer eso. Pero cuando yo leí que nadie se desborda en un don, sobre todo en el don de dar, y ese desbordamiento es en amor, es porque es genuino. Entonces, por eso les decía y no me canso de decir, es que es algo que simplemente no es incontrolable. O sea, fluye y fluye y creo que Dios, entre más ve que uno fluya en el don que le ha dado a uno, más nos entrega de su presencia, de su amor, de su poder para poder llevar a cabo de una manera correcta el don que nos ha entregado. Y también recordemos que cuando damos somos doblemente bendecidas, porque estamos entregando algo valioso, algo que de pronto pueda suplir la necesidad de alguien y saber uno que Dios le permitió a uno eso porque no es uno, es Dios a través de uno. O sea, es como una doble retribución, el poder uno ver la sonrisa o ver el alivio de una persona. Lógicamente, ellos están siendo bendecidos, pero nosotros también somos bendecidos, porque como hemos escuchado muchas veces, Dios trabaja bilateralmente. Cuando Él pone una persona delante de ti, para lo que sea, o esa persona va a ser de bendición para ti, o tú vas a ser de bendición para esa persona. Y bueno, aquí podría quedarme mucho rato compartiendo esto, porque de verdad que eh, ha sido un descubrimiento, ha sido, o sea, de los regalos que Dios me ha entregado. Y hoy les quiero decir a las que de pronto se han preguntado, es que no sé cuál es el propósito, no tengo claro el propósito de Dios en mi vida y a través de mi vida. Si yo hubiera sabido años atrás que eso en lo que yo fluía, en lo que aparentemente para mí era en lo natural, en lo humano, resulta que era un don de Dios. Yo me hubiera evitado muchas frustraciones y les hablo con todo mi corazón porque me pregunté muchas veces, Señor, no se me queda la palabra, Señor, no me siento capaz de hablar delante de nadie, mi timidez me supera, esa dualidad que mantenemos muchas, que yo todavía lucho con ellas, pero esto cambió mi vida y la revelación ha sido hace muy poco, pero de verdad que me ha traído llanto por haber quizás no entendido, no sabido el regalo tan grande que Dios me había entregado desde hace años atrás, aun cuando ni siquiera lo tenía en cuenta para nada. Si a alguna de ustedes les ha pasado o les está pasando eso, que se han estado preguntando y de pronto hoy descubrieron escuchando esto que ustedes también tienen el don de dar. Yo hoy de verdad les invito a que no se reprochen más lo que creen que no hicieron, porque si tienes el don de dar, has estado sembrando en el reino de Dios, consciente o inconscientemente, pero lo has estado haciendo. Para aquellas que quizás sus corazones fueron lastimadas en algún momento en una iglesia, con unos líderes, con las mismas familias, con amistades, porque ustedes desde una genuina y generosa y amorosa intención de extender lo que de pronto Dios les había dado y estas personas abusaron de ustedes, yo hoy también las invito para que suelten eso, para que puedan seguir fluyendo, para que dejen que Dios se encargue, porque recuerden que la retribución, la recompensa que debemos buscar no está aquí en la tierra y no es a través de los hombres, sino a través de nuestro papá. Entonces,
con eso yo creo que terminamos por el día de hoy. Quisiera hacer una oración con ustedes, dándole gracias a Dios por este tiempo y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que todo lo que ustedes hayan podido escuchar hoy, que haya sido de bendición para ustedes y que las lleve a una mayor relación con Dios, a un entendimiento y una profundidad que quizás hasta el día de hoy no tenían, o la claridad que tenían, sobre todo en el don de dar, que el Espíritu Santo, a partir de este momento, Él haga su obra, como lo ha estado y lo sigue haciendo en mí. Así que, Señor, yo hoy te doy las gracias infinitas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta oportunidad que me has dado de compartir con las compañeras, con las amigas, con tus hijas, Señor, este regalo que me has estado revelando durante todos estos días. Yo te pido, Padre amado, que seas tú afianzando tu palabra, no conceptos, tu palabra en sus corazones, como lo estás haciendo conmigo hasta este momento. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cualquier mujer que haya sido lastimada por la persona que haya sido, Señor, que te suelte a ti esa tristeza, esa decepción, el sentirse defraudado, porque finalmente el único que no miente, el único que no defrauda, el único que no nos deja, eres tú, Señor. Que podamos todos los días entender que es en ti en quien debemos esperar, que es a ti a quien debemos levantar nuestros ojos, esperando, Señor, tus dádivas, esperando, Señor, que tu presencia nos inunde para poder fluir en ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás en el día de hoy tanta carnalidad, que podamos recibir más y más de tu divinidad. Jesús, a través de tu Santo Espíritu. Amén. Una feliz tarde para todas y muchas gracias.